Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy en el capítulo 4, versículos del 1 al 4, donde está escrito que, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Hasta ahí la palabra del Señor. Los gobernantes ya se estaban tardando en aparecer de nuevo en la escena. Satanás nunca está contento cuando Dios bendice la iglesia, por lo que siempre debemos estar alerta. Intentó asustarlos y desalentarles, y como no lo lograron, no lo consiguió, provocó una vez más la resistencia de los gobernantes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos. El diablo siempre usará a las peores personas para atacar a los hijos de Dios. Pedro y Juan hablaban a las gentes y éstas oían el mensaje de la palabra de Dios. De pronto se oye un ruido, el paso marcial de la guardia, y todos se vuelven y el sonido cada vez es más fuerte. Pedro calla y en el ensordecedor ruido que se forma, observa como todos, la comitiva. Delante, los sacerdotes con el más temido hombre entre los judíos, el jefe de la guardia del templo. Y un grupo de saduceos. La gente se aparta. Se forma un pasillo por el que avanza la comitiva hasta el centro de la multitud donde se encuentran los apóstoles. ¡Prendedle!, se oye en el silencio, y la guardia cae sobre ellos. Todos se apartan. Nadie quiere ser confundido con alguno de los discípulos del Señor, no sea que también sean apresados. ¿Qué leyes estaban infringiendo? ¿Qué mal estaban haciendo? ¿Cuál fue su delito? Parece que Lucas quiere dejar claro que no estaban haciendo mal alguno. Por eso especifica lo que realmente estaban haciendo, hablando ellos a la gente. Pero la palabra es poderosa. Cuando hablamos, podemos provocar reacción en la gente. Como para todo hay una razón. Dios no nos deja sin saber el motivo real de aquel apresamiento. ¿Cuál fue? Que los gobernantes estaban resentidos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, resentimiento es tener pesar, enojo por algo. ¿Por qué estaban resentidos los sacerdotes y los saduceos? Pues que estaban predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál era el verdadero fundamento de su resentimiento? El orgullo de los gobernantes, su miedo a perder el status quo que disfrutaban delante de la sociedad. Pedro los acusó de ser los responsables de la muerte, de la crucifixión y muerte del Señor. Y lo eran en verdad. Eran culpables de la muerte de un inocente, al que además Pedro identifica claramente como el Mesías prometido. Por otro lado, solo ellos se creían capacitados para enseñar al pueblo. Ni Jesús, ni los discípulos de Jesús, en este caso los apóstoles, tenían credenciales de rabino, de pastor. No tenían autoridad para enseñar al pueblo. ¿Escogió Jesús a los sabios para que predicasen? No. 1 Corintios 1, del 27 al 29,
Dice que escogió lo necio del mundo. Eso escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entre toda aquella multitud venían también los saduceos, una secta que surgió 200 años antes de Cristo, formada por los más influyentes comerciales y aristócratas de la nación. Muchos eran miembros del Sanedrín judío, del órgano de gobierno. Los saduceos solo aceptaban lo que estaba escrito en el Pentateuco, en la Torá, lo que ellos llamaban la ley, mientras que los fariseos tomaban en consideración también los otros escritos y la tradición oral. Los fariseos creían acerca del mundo sobrenatural, mientras que los saduceos no. Los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirmaban todas estas cosas. Mateo 22, 23, Hechos 23, 8, etc. Según ellos, el Pentateuco, según los saduceos, no presenta base donde fundamentar esas doctrinas. El Señor Jesús refutó esas enseñanzas mostrándole cómo la Torá de Dios presenta a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Éxodo 3:6, y que afirmando que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22, del 31 al 32. Así pues, vinieron para prender a los apóstoles porque estaban anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y dice Lucas que el número de los varones eran como de 5,000. Lucas quiere dejar claro que no estaba dando una aproximación total, sino solo habla aproximadamente de los varones. Pero muy bien podían ser 15 o 20,000 personas. Este crecimiento tiene su origen en Dios. Y esto es algo que no debemos olvidar. Pues los que oyeron la palabra, fue la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres nunca deben adjudicarse el mérito por el crecimiento de la iglesia, porque Cristo dijo que era Él el que la edificaba. Queridos hermanos y amigos, las dificultades nunca son motivo para dejar de predicar el Evangelio, aunque hacerlo pueda traer más dificultades. No importan las circunstancias, ni tampoco las consecuencias de anunciar la verdad a la gente. Jamás serán tan duras como las derivadas de negar al Señor delante de los demás. Aprovecha todas las oportunidades que Dios te dé para compartir tu fe. No te preocupes por lo que ocurra, déjalo en manos del Señor. Él se encargará. Tú glorifica a Dios y no te preocupes por lo demás. Descansa en el Señor, en su poder, y que las promesas del Señor aumenten tu fe. Dios te bendiga grandemente, hermano. Medita en estas cosas y llévalas a la práctica. Bendiciones.